Hoy vamos a hablar de las vacunas para COVID-19. Pero antes les cuento que esta es la primera de 3 cápsulas que vamos a entregar. Esta primera cápsula es una introducción a las vacunas y a los factores importantes que están asociados a ellas y a los programas de vacunación. Como siempre, pongamos un poco de contexto. El 27 de junio de 2021, y tras el cuestionamiento del primer ministro italiano, el Mercurio salió con el titular «Gobierno sale a defender con fuerza la vacuna Sinovac y rechaza críticas internacionales». Unos días después, el exministro Jaime Mañalich hizo nuevamente declaraciones a la prensa sobre que es torpe esperar hasta septiembre para aplicar una tercera dosis de Sinovac. ¿Es correcto enojarse porque algunos señalan que el impacto de CoronaVac ha sido puesto en duda? ¿Hay bases científicas para afirmar que hoy los vacunados con Sinovac deben recibir una tercera dosis de la misma vacuna? En esta cápsula intentaremos responder la primera pregunta y esperamos poder hacernos cargo de la segunda en las siguientes cápsulas. Soy Vivian Bachelet, médico cirujano, epidemióloga clínica y coordinadora de la Unidad de Medicina Basada en Evidencias de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile. Este video es fruto de una colaboración entre la USACH y Data COVID Chile para entregar información a la población clara y basada en evidencias sobre COVID-19. Para introducirnos en el tema de las vacunas y aprender cómo se evalúa la efectividad, utilizaremos fuentes todas de 2021, una directriz de la OMS de marzo, un paper del New England Journal de finales de junio y 2 papers de modelos epidemiológicos publicados en abril. Uno es un preprint y el otro está publicado en una revista revisada por pares. Empecemos por preguntarnos, ¿por qué se evalúa la efectividad? Recordemos que la eficacia es determinada en los ensayos clínicos aleatorizados, los ECA. La eficacia se define como la capacidad que tiene la vacuna de reducir los casos en contexto experimental comparado con placebo tras una asignación aleatoria. Mientras que la efectividad es la capacidad que tiene la vacuna de reducir los casos en el mundo real. Necesitamos conocer la efectividad de las vacunas para informar las decisiones que toman las autoridades. El mundo real puede ser muy diferente según un contexto geográfico, socioeconómico o cultural, por lo que no se pueden extrapolar automáticamente los resultados encontrados en los estudios clínicos a lo que pasa fuera de ese contexto. Necesitamos conocer la efectividad porque los ensayos clínicos experimentales no informan sobre lo que pasa con subgrupos de población, como los que tienen riesgo cardiovascular, por poner un ejemplo. Los ensayos clínicos tampoco pueden informar cuánto dura efectivamente la protección frente al SARS-CoV-2 en la aplicación concreta. Esta última es una de las grandes dudas que existe para cada una de las vacunas que ya se están administrando. Además, la efectividad y la duración de la inmunidad son datos fundamentales para alimentar los modelos de proyecciones epidemiológicas que deben informar las decisiones de la autoridad sanitaria. ¿Cuáles son los desenlaces que se evalúan en los estudios de efectividad? Principalmente enfermedad sintomática y enfermedad severa, todo junto. Los estudios de efectividad no son capaces de evaluar mortalidad o infección por transmisión. Es importante recalcar este punto porque para evaluar esos últimos 2 desenlaces se requieren diseños especiales y bastantes recursos porque por razones estadísticas se necesitan muestras muy grandes. ¿Los estudios de efectividad pueden estar sujetos a sesgos? Sí, y uno de los más importantes es el sesgo de selección, donde los grupos que se comparan, vacunados y no vacunados, pueden diferir en cuanto al riesgo de contraer la enfermedad, pero independiente de la vacunación. Me explico. Los evangélicos o religiosos de diferentes partes del mundo a menudo rechazan la vacunación o el uso de mascarillas o incluso hacen ritos masivos. Los jóvenes suelen ser más lentos en vacunarse y pueden estar más expuestos a contagiarse. En ambos casos, quienes no se vacunen por las razones que tengan, podrían estar más expuestos a contagiarse de COVID comparativamente con quienes sí se vacunan, que podrían ser personas más proclives a adoptar conductas de cuidado ante el contagio.
Las vacunas se deben entonces evaluar objetiva y científicamente por su desempeño. El desempeño, como hemos dicho, se establece por 3 consideraciones. Primero, su eficacia, establecida en los ensayos clínicos aleatorizados. Segundo, su efectividad, determinada con estudios observacionales en el mundo real, con diseños y análisis estadísticos apropiados. Y el impacto. El impacto es la capacidad que tiene una vacuna de reducir la incidencia, es decir, casos nuevos de la infección o enfermedad en una población donde algunos miembros están vacunados. El impacto depende de la cobertura de la vacunación, la efectividad de la o las vacunas que están siendo usadas, la protección colectiva de manada alcanzada, el sistema de salud y su capacidad, y por último, de los indicadores económicos de una sociedad. Para evaluar el impacto de un programa de vacunación es esencial hacer vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica compara la incidencia antes y después de la implantación de un programa de vacunación. El impacto de un programa de vacunación también se determina sobre los siguientes resultados: mortalidad, enfermedad severa, enfermedad sintomática, infección por COVID y transmisión y confirmación de laboratorio. Y hablemos de cada una. Mortalidad. Es difícil de evaluar si no hay registros de buena calidad y completos de los fallecidos por COVID o si los eventos son pocos, por suerte. En estos casos no se va a tener suficiente poder estadístico para determinar el impacto sobre mortalidad, o a veces no se tiene acceso a los registros de vacunados o estos no existen. Lo ideal entonces es tener buenas bases de datos grandes de registros de buena calidad para hacer análisis retrospectivo. Enfermedad severa. Esto se evalúa sobre los registros de hospitalizaciones principalmente. Por las mismas razones expuestas antes, puede ser difícil de determinar. Enfermedad sintomática. Este es el desenlace más común y más fácil de obtener e incluye todos los casos, severos y no severos. Infección por COVID y transmisión. Este es un parámetro sumamente importante, pero casi imposible de determinar, pues se necesitan estudios muy costosos con muestras biológicas y a veces se objetan por razones éticas. Solo se puede evaluar indirectamente viendo la epidemiología de los casos. Confirmación de laboratorio, la más fácil de hacer. Las vacunas se clasifican en 3 categorías. Las que brindan protección alta, con eficacias y efectividades sobre 90%, Pfizer, Moderna, Sputnik. Las moderadas, con eficacias mayores a 70%, pero menores a 90%, AstraZeneca, Johnson & Johnson, todos estos son ejemplos. Y las eficacias bajas, con menos de 70% de eficacia, como la Sinovac o la Sinopharm. En cuanto a la duración de la protección que nos dan las vacunas, esta sigue siendo incierta y es fundamental de conocer. Pero las vacunas no siempre funcionan. Pueden presentar una falla primaria, que se define según el porcentaje de individuos no protegidos poco después de la vacunación, o también pueden presentar una falla secundaria, que es el porcentaje de individuos que dejan de estar protegidos por caída de la inmunidad con el tiempo. Se suele hablar de que si se miden los anticuerpos neutralizantes contra el coronavirus 2, se puede saber si un individuo está protegido o no. De hecho, fue este el dato el que permitió la autorización de la Sinovac en Chile. Sin embargo, hay que decir con mucha claridad que hasta la fecha los ensayos serológicos no permiten decir que la persona está protegida si sus niveles de anticuerpos son altos, porque aún no se ha establecido el correlato entre la presencia de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 y la protección frente a COVID-19. ¿Cómo se detecta la caída de la protección? Por lo que se conoce como el escape inmune o breakthrough cases, es decir, casos de contagio o enfermedad COVID que ocurren a pesar de un esquema de vacunación completo. Los casos de escape se pueden producir en mayor o menor frecuencia dependiendo de la efectividad demostrada de una vacuna, pero también se pueden producir porque el efecto protector de una vacuna se va perdiendo con el tiempo. La caída en la protección también se puede evidenciar si empieza a cambiar la severidad de la enfermedad y si aumenta en el tiempo entre los vacunados. Pero todo esto también está influido por las variantes circulantes, lo que obliga a tener vigilancia genómica. Entonces,
¿Qué lecciones nos da todo esto para nuestros programas de vacunación para COVID? Primero, que debemos tomar en cuenta las eficacias reportadas por cada vacuna. Hay datos fiables para algunas, pero ausencia de datos para otras. Por ejemplo, con 2 dosis, la eficacia de Pfizer-BioNTech es de 95% y la de Moderna 94,5%. Ambas usan la plataforma RNA mensajero, que es la que mejores resultados ha dado hasta ahora. La vacuna de Johnson & Johnson, que utiliza un adenovirus como vector y requiere una sola dosis, tiene una eficacia reportada de 66,3% en general, pero de 57% en Sudáfrica, donde predominó la variante beta durante el desarrollo del ensayo clínico. Y hablando de Sudáfrica, AstraZeneca tuvo que suspender el despliegue de su vacuna ya porque su eficacia se estaba desplomando en los ensayos clínicos. Y lo mismo pasó con Novavax, que tiene una eficacia reportada de 85,6% para la variante alfa, pero solo de 60% para la variante beta. Por todas estas consideraciones es que el mundo miró con preocupación lo que estaba sucediendo en Chile, ya que había un programa de vacunación que avanzaba, pero no se estaba produciendo el impacto esperado, demostrado por caída de contagios, enfermos graves y fallecidos. ¿Por qué es importante tener estudios, es decir, datos fidedignos sobre eficacia y efectividad? Porque, como dijimos anteriormente, esa información guía las decisiones que se toman a nivel de los programas de vacunación de la población. Porque esas decisiones no pueden ser tomadas en base a defensas corporativas o tincadas, sino que en base a evidencia concreta y lo más libre de riesgo de sesgo posible. Entre las decisiones que deben tomar las autoridades están: 1. ¿Qué vacunas utilizar cuando existe la posibilidad de elegir? 2. ¿Cuánta cantidad de población vacunar? Es decir, ¿cuánta población objetivo definimos? 3. ¿En qué marco de tiempo debo vacunar? ¿Con qué rapidez? 4. ¿Cómo priorizar a las personas para recibir la vacunación? Si es por edad, por comorbilidades, por profesión o por ningún criterio. Y aquí es interesante mencionar el caso de China, que empezó su programa de inmunización muy tardíamente, pero cuando lo hicieron fue a velocidad muy alta y sin establecer grupos prioritarios. Y hoy tiene el 67% de su población con al menos una dosis. Veamos entonces cómo puede influir la velocidad de la vacunación usando los papers con los modelos epidemiológicos. En un estudio de modelización de Estados Unidos, los autores evaluaron cuál era la velocidad de despliegue de vacunas necesaria ante la emergencia de variantes más contagiosas. Encontraron que si se vacunaba 1 millón de personas al día y si hubiera una variante 20-70% más transmisible, esa variante se tornaría dominante en el territorio en 2 a 9 semanas. Modelizaron que si la variante es 30% más contagiosa, pasar de 1 a 3 millones de dosis al día podría disminuir en 152.000 hospitalizaciones y 48.000 muertes en 300 días. Esas son vidas salvadas y mortalidad y morbilidad evitada solo aumentando la velocidad de la vacunación. Estas consideraciones también aplican cuando la población está adhiriendo siempre menos a las medidas no farmacológicas de mitigación de la pandemia, como es el caso de Chile. Otro estudio concluyó que más que la eficacia es la velocidad de aplicación de la vacuna en la población la que hace la diferencia frente a la emergencia de las variantes respecto de las tasas de ataque. Dicen que la distribución debe ser rápida antes de que el virus mute o que lleguen nuevas variantes, o sea, lo que están haciendo los chinos. Entonces, ¿qué implica todo esto? Uno, que son factores claves tanto la efectividad de las vacunas que se están administrando como la velocidad con que se están desplegando. 2, que importa conocer la duración de la inmunidad por vacuna y por tipo de población, como edades, comorbilidades u otros factores sociodeterminantes. 3, que se necesita evaluar objetivamente el impacto de las vacunas, es decir, la disminución de los casos y la carga de enfermedad en una población que tiene vacunados y no vacunados. 4, que se debe estudiar muy atentamente cuál es la duración de la inmunidad o protección por vacuna para identificar falla primaria o falla secundaria, encontrando los casos breakthrough
y caracterizándolos por factores asociados y variante que causó el caso. Y 5, que se necesita tener una vigilancia genómica activa que válidamente represente la población de casos en el país. No sirve solo en las fronteras para saber cuándo entra una variante más transmisible o que escape las defensas inmunológicas que tenga la población. Todos estos factores son fundamentales a tomar en consideración cuando se está manejando una estrategia frente a una pandemia. Volviendo a las declaraciones de los personeros mencionados al inicio de esta cápsula y a la luz de todo lo expuesto, podemos concluir que la defensa de la vacuna Sinovac por parte del gobierno solo se explica por la politización del tema, pero no tiene bases científicas ni técnicas. Sostener que hoy hay que vacunar con una tercera dosis de Sinovac a quienes ya recibieron Sinovac no tiene aún sustento en datos emanados de estudios diseñados para concluir tal cosa y sería una propuesta apresurada. Lo importante es mantener la cabeza fría, poner sobre la mesa todos los factores, transparentar los datos y ponerlos a disposición para que todas las comunidades de expertos y académicos puedan hacer sus análisis y no insistir en proponer o implementar medidas que carecen de sustento técnico o base en evidencia rigurosa.